Bendiciones en el poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, amado. Te saludo tu hermano Manelio. Bendito sea Dios. Un periódico X ha publicado una postura de un sacerdote jesuita llamado José Luis Carabias, aquí en Paraguay. Amado, la postura de este sacerdote no es la enseñanza de la Iglesia Cristiana Católica. Es necesario diferenciar que un sacerdote puede tener su pensamiento personal, pero lo que este sacerdote pueda pensar no debemos asumir como enseñanza de la Iglesia cristiana. Lo que él piensa o que esté él a favor de la unión de los homosexuales no significa de que la Iglesia va a permitir la unión de los homosexuales. Amado, este consagrado afirmó que Dios ama sin condición, y eso todos sabemos. Dios no pone condición para amar. El Señor ama a los paraguayos, argentinos, brasileños, peruanos y a todos los hombres sin condición de raza, lengua. No importa quién es el hombre, si es alto, bajo, gordo, pequeño, rico, pobre, homosexual o no es homosexual. Dios ama a todo sin condición. Pero el Señor Jesús comenzó predicando, dice la palabra en Mateo 4:17. El Señor invita a la conversión, al arrepentimiento. Que el alcohólico es amado por Dios es indudable, pero el alcohólico debe arrepentirse y dejar su alcohol. Dios ama a los homosexuales, pero si el homosexual está practicando el homosexualismo, debe arrepentirse y volver a Dios, porque Dios aborrece el pecado. Y no solamente aborrece el pecado del homosexualismo, sino que toda clase de pecado Dios lo aborrece. Y dice la palabra en Lucas 4:18 que el Señor Jesús vino para que pueda libertar a los oprimidos, a los encadenados. Y el homosexualismo es una cadena que Dios, el Señor Jesús, quiere romper, quiere libertar. No importa si es una posesión diabólica, una enfermedad mental psicológica o una enfermedad, Dios tiene poder para libertar. De eso estamos seguros, del nombre de Jesús, el nombre que tiene poder para dar libertad, no importa qué tipo de opresión o pecado o tendencia. Amado, dice este varón, asegura este consagrado, es conveniente que vivan en pareja. Y si hay amor verdadero, que puedan unirse y que el Estado pueda legalizar. Es una postura personal, porque es imposible que haya amor verdadero entre hombre y hombre, mujer con mujer. Lo que puede haber es el deseo carnal, concupiscencia. Es imposible que lo antinatural se vuelva natural, porque lo natural es la creación de Dios, varón y mujer, que tiene un objetivo, la procreación. Pero esta unión de homosexuales no tiene ningún objetivo, no puede procrear, no está en el proyecto de Dios, y no puede haber amor que venga de Dios, porque el amor ágape, amor, este amor es un amor puro y verdadero. Puede ser que exista el amor eros, un amor pasional, carnal, pero imposible que haya un amor de Dios entre la unión de los homosexuales, porque esto no es proyecto de Dios, es un pecado gravísimo. La palabra dice en Génesis 2:24, el proyecto de Dios es eterno y el plan de Dios es la procreación. El hombre y la mujer dejarán a su padre y a su madre y se unirán y serán una sola carne. Y el objetivo de Dios en esta unión, Génesis 1:26 en adelante, es la procreación. Dios bendijo al matrimonio, a la pareja, para que puedan procrear y multiplicarse. Pero la unión de los homosexuales no está en el proyecto de Dios, porque no se puede multiplicar, no se puede procrear, no hay forma, bendito sea Dios, porque no es natural. Amado, dice la palabra en Génesis 19 que Sodoma y Gomorra fue destruida a causa de la práctica del homosexualismo.
No fue destruida estas dos ciudades a causa de los homosexuales. No fue destruida porque había personas que tenían tendencia. Fue destruida porque había práctica del homosexualismo. Lo aberrante no es ser homosexual. Lo aberrante es practicar. La práctica, la acción es el pecado. Bendito sea Dios. Amado, y dice la palabra en Génesis 18:20 que es un pecado tan grave la práctica del homosexualismo. No es solamente un pecado grave, sino que habla en superlativo poniendo la palabra tan. Es decir, exageradamente mal es esta práctica. Romanos 1:26 al 32, San Pablo considera que es una pasión vergonzosa que va contra la naturaleza. ¿Y por qué sucede esto? El verso 21 San Pablo aclara, esto sucede por no honrar verdaderamente a Dios, por apartarse de Dios, por alejarse de Dios. Esta práctica ha entrado en la mente, en el cuerpo del hombre. Bendito sea Dios. En 1 Corintios capítulo 6, verso 10 dice la palabra que es un pecado que impide entrar en el reino de los cielos. La práctica del homosexualismo es un pecado grave que impide al hombre entrar en el reino de los cielos. Y si el hombre no entra en el reino de los cielos, le espera el infierno. En Apocalipsis capítulo 21, versículo 8 dice que es un pecado condenado. Es un pecado en el juicio condenable para que pueda experimentar y sufrir en el lago donde hay azufre y fuego. Bendito sea Dios. Si el hombre no se arrepiente, si el hombre no vuelve en sí y no vuelve a Dios, queriendo libre y voluntariamente permanecer en este pecado de la práctica. La iglesia ha enseñado, amado, y dice el catecismo a partir de su numeral 2357 al 59, que la práctica, no ser homosexual, sino que la práctica del homosexualismo es una depravación gravísima. Es una acción grave. Es un pecado grave, dice la enseñanza de la iglesia. Es un acto desordenado, contrario a la ley natural, dice el catecismo en su numeral 2357. Es un acto que cierra al don de la vida. Eso dice la iglesia. Porque cierra el don de la vida, porque dos varones no pueden reproducirse, dos mujeres no pueden reproducirse. Están cerrando este don que Dios ha regalado a la humanidad, que es la vida. Bendito sea Dios. Por eso es un pecado grave. Dice la iglesia, no puede recibir aprobación en ningún caso. Ni aunque un obispo esté a favor, la iglesia jamás podrá aprobar en ningún caso. La iglesia tiene postura y la iglesia, su postura es la postura de Dios. La práctica del homosexualismo para Dios es un pecado grave. Para la iglesia es un pecado grave y siempre será un pecado grave. Ni aunque miles de sacerdotes estén a favor, la iglesia siempre tendrá su postura. No aprobar la unión de los homosexuales. Bendito sea Dios. Amado, dice el catecismo que los homosexuales son acogidos con respeto, compasión y delicadeza. 3 puntos: respeto, compasión y delicadeza. La iglesia acoge, recibe a los homosexuales. Y los homosexuales pueden llegar a ser santos, pueden ser salvos, pero sin la práctica. Se evitará todo signo de discriminación injusta, dice el catecismo. Los homosexuales están llamados a vivir la castidad. ¿Cómo? Mediante las virtudes de dominio de sí mismo. El homosexual, ya sea varón y mujer, puede vivir la castidad por medio de la gracia, de la virtud, del dominio de sí mismo, que puede dar el Espíritu Santo. Amado, tenemos tantos testimonios de homosexuales que fueron libertados por Jesucristo, que fueron sanados por Jesucristo. Si alguien practica, tiene que buscar a Dios, porque Dios tiene misericordia para todo. Dios sana y liberta, porque esto es capaz que sea una enfermedad, una trauma psicológica a través de una violación en su infancia, que ha desviado su tendencia. Pero Dios lo puede volver a enderezar, porque nuestro Dios tiene poder y tiene amor para todos. Amado, que nadie te engañe y que Dios bendiga tu vida. Y Dios te ama y quiere libertarte. Dios te espera con los brazos abiertos.
Así como el hijo pródigo puede volver a la casa de tu padre. Que Dios bendiga tu vida.